Bienvenidos, bienvenidas a la tercera entrevista de este ciclo que estamos haciendo para Filonews. En esta ocasión tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien cercano al presidente. Como la idea de este ciclo es ser plural, escuchar todas las voces y todas las diferentes visiones que hay acerca de la economía. Vamos a tener a Ramiro Castiñeira. Él es economista, director de la consultora Econométrica y además miembro del comité de asesores del presidente Javier Milei. Ramiro, muchísimas gracias por venir. La verdad que muy contento. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vayamos de una, si querés, a la coyuntura. Casi un mes de la implementación de este nuevo régimen de bandas cambiarias. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo es la economía? A ver, mira, yo me dedico a la coyuntura en la consultora, ¿no? en Econométrica, pero siempre el enfoque estructural o el enfoque histórico no es el que me prima a mí para hacer el análisis. Lo que está viviendo Argentina en este momento es histórico. ¿Y por qué? Porque desde la creación del Banco Central, que fue en 1933 o 32 por ahí, el Banco Central se creó directamente para poner un cepo, así que desde ahí partimos. Usualmente la Argentina vivió de los 90 años de historia que tiene el Banco Central, 3/4 de la historia es con cepo cambiario, principalmente. Entonces, lo que para el mundo es anormal, Argentina lo tomó como algo normal. O si querés, al principio, ¿no? Y más en 1930, todo tipo de controles cambiarios, todo tipo de controles de precios, todo tipo de controles de comercio exterior. Un siglo atrás, relativamente era normal dentro de muchísimas economías, incluso las desarrolladas. Pero que Argentina arrancó el nuevo milenio con este set de herramientas económicas, fue un retroceso histórico que nos puso a la Argentina un siglo atrás. Hoy es ese estilo de política económica, ¿no? Control de precios, controles cambiarios, controles sobre las importaciones, mucho gasto público, todo financiado con emisión monetaria, y si lo que se pueda colocar, sino también con deuda pública externa, sino directamente con expropiaciones, solo se encuentra en países que tienen dictaduras o regímenes totalitarios. Y el único país que este siglo en democracia usaba ese bagaje económico era la Argentina. Entonces, el intento y el desarme de todo eso ya no es por una cuestión de actualización, ¿no? de las herramientas de cómo se hace política económica hoy en el mundo, sino también el respeto a la Constitución Nacional, que dice que la Constitución Nacional habla de la libertad del ciudadano para poder comerciar, y por lo tanto todos esos controles que le impone ese estilo de economía al ciudadano chocan con la Constitución. El control cambiario es uno de los que chocan con la Constitución. No puede ser que, o el control cambiario sumado al control de importaciones, vos fíjate lo ridículo de dónde veníamos, que, por ejemplo, el Estado me dejaba comerciar con Juan, pero no me dejaba comerciar con John. Es decir, pará, hermano, si me paga, a mí me da igual cómo se llama. Tan simple como eso. No, vos tenés que comerciar con el que yo te digo. Y usualmente el que yo te digo termina siendo entongado con el gobierno. Porque obviamente la economía cerrada, que justamente para cuidarle el kiosco a alguien, y después alguien ese termina pagando seguramente alguna prebenda para tener la economía cerrada. Entonces vos fíjate cómo choca con todo. Choca con la Constitución Nacional y choca con las libertades de los ciudadanos y choca finalmente con la democracia. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina estuvo en este nuevo milenio, en la era de YouTube, en la era de streaming, con esas reglas de política económica? Es que directamente solo se ven en dictaduras o regímenes totalitarios. Es algo que no lo puedo creer todavía yo en lo personal, y cuando lo vivía día a día digo, wow, ¿a qué baja teníamos la vara los argentinos que tomamos como natural todas esas cuestiones? Entonces, y te cierro con esto, porque vos me decías cómo estábamos viendo el desarme finalmente del cepo, los cuales yo te decía de que 3/4 de la historia vivimos con cepo, y entonces ahora me quiero centrar en el cuarto que no vivimos con cepo. ¿Y por qué es histórico? Porque es diferente a ese cuarto que vivimos. Principalmente, los 4 presidentes que buscaron no tener cepo cambiario, desarmar el cepo cambiario, son 4 nada más. Uno fue Frondizi, el otro fue Menem, el otro fue Macri, y ahora actualmente es Javier Milei.
Frondizi tenía un control, si bien también buscó un acuerdo con el FMI, unificar el tipo de cambio, desregular la economía. Si querés, fue el primer intento de la Argentina de salir del modelo corporativo que ni siquiera lo armó Perón. Perón se subió al caballo armado que se había armado durante la década infame, si querés, y Perón fue y dijo, esto es papita para el lodo, puedo manejar toda la economía con todos estos controles, y allá fue. Pero Frondizi fue el primero que dijo, no muchachos, vamos a actualizarnos porque con esta regla de juego no va a invertir nadie en Argentina. Desarma todo y sabes que Frondizi tuvo la primera gran oleada de inversiones en Argentina después de los ingleses. O sea, bueno, invirtieron los ingleses el siglo anterior, pero después no invertía nadie en Argentina. ¿Por qué? Porque todas esas reglas ya eran ridículas y atentaban directamente con la libertad económica. O sea, si las reglas solo favorecen a la política, que invierta la política, no te va a invertir el sector privado. Entonces, cuando Frondizi finalmente libera absolutamente a su manera, pero logró que inversiones extranjeras finalmente lleguen a la Argentina. Las principales petroleras y las principales farmacéuticas en Argentina llegaron con Frondizi, entre ellos y entre otras. Después, bueno, evidentemente Argentina vuelve al modelo que había impuesto, si querés, entre las décadas del 40 y el 50. Perón en su tercera presidencia insiste con el mismo modelo, ¿no? Y después viene Menem a intentar desarmarlo. Alfonsín es un paréntesis en la historia donde le explota ese modelo con la emisión monetaria. Menem intenta nuevamente desarmarlo, pero fíjate que él, cuando lo desarma finalmente el tipo de cambio, obviamente era una convertibilidad, por lo tanto el precio estaba fijado por ley. Así que te demuestra que el precio no flotaba. Y que, ojo, y la convertibilidad para ese momento ya era algo que no se usaba. Las monedas en el mundo ya flotaban. Ojo, no le saco mérito de que la convertibilidad sirvió como herramienta o vehículo para matar la hiperinflación. Pero evidentemente no era algo que te podía generar cierto estrés económico que finalmente lo generó. Y después después viene ya la etapa kirchnerista, el kirchnerismo vuelve a la vieja escuela peronista, vuelve al viejo modelo de Argentina corporativa, vuelve al modelo, ya te digo, ya chocando con lo que es, porque ya pasó un montón de tiempo en la historia, pero ya volver al modelo de Perón era volver a un modelo, también hay que decirlo, en términos económicos es muy fascista el modelo económico que Argentina estaba imperándose con Perón, con los militares, con los radicales o con kirchnerismo ya lo último. ¿Y por qué muy fascista? Porque el fascismo también hacía control de precios, control de capitales, control de importaciones, mucho gasto público, todo este set de herramientas que los argentinos lo tomamos como natural, en lo económico es la copia del fascismo italiano. O sea, un capitalismo de amigo, en el sentido con esto que te decía, porque claro, con tantos controles, el que levanta la barrera es el que manda. Entonces, y obviamente con tantos controles y el que levanta la barrera es el que manda, el único que va a invertir van a ser los amigos del gobierno porque son los que se van a lograr que les levanten las barreras. Entonces se termina siendo una Argentina corporativa donde solo participan los que muerden, si no, no participan. Entonces, por eso te digo que es un modelo muy que choca contra todas las libertades directamente y por eso el fascismo lo utilizaba. Y lo loco era que Argentina, en pleno cambio de milenio, todavía andaba con un modelo de que decís, wow, loco, esto no lo usa nadie, ¿por qué nosotros estamos con esa regla? Entonces lo intenta también el peor de todos, si querés, o el tercero en el sentido del desarme de este modelo económico. Primero fue Frondizi, no lo logró sostener, después fue Menem, no lo logró sostener, después Macri se quedó en la oratoria, en el cambiemos como concepto, que estaba bien, pero evidentemente a la hora de implementarlo se quedó en la nada, a punto tal que no logra mucho, más que tapar todos los problemas que generaba esa economía con deuda externa. Incluso la unificación del mercado cambiario solo se logra por la capacidad de tomar deuda. Porque toman deuda en el exterior, la vuelcan en el mercado cambiario, entonces, si bien está unificado, la magnitud de que tomaban deuda era equivalente obviamente a la magnitud del déficit fiscal que dejó Cristina, que eran 30.000 millones de dólares, pero que Cristina reventó las reservas para financiarlo ya lo último, por eso Argentina hoy todavía no tiene reservas.
Después Macri lo cubre con deuda externa, toma los 30.000 millones de dólares por año, más o menos 2 años seguidos, lo vuelca al mercado, claro, te lo unificaba y te tiraba el tipo de cambio para abajo, pero no era un precio de mercado. Entonces, Frondizi no tenía precio de mercado por el IAPI. La convertibilidad no era precio de mercado, de hecho era un precio fijado por ley. Macri tenía el tipo de cambio directamente sobrevaluado por la cantidad de dólares que traía de deuda externa. Esta es la primera vez, y ahí sí llego a la coyuntura, de que esta es la primera vez que se intenta salir de este modelo económico. Ahora hablamos de la cuestión fiscal, que es clave, pero en la parte cambiaria es la primera vez que está flotando de verdad la moneda argentina, en el sentido de que no hay, el Banco Central no está, no está participando en el mercado cambiario en absoluto, pero tampoco está participando el Tesoro en absoluto. Este precio de 1.200 que hoy estamos viendo, entre 1.100, 1.150, 1.200, los primeros metros que está haciendo la moneda argentina después de la creación del Banco Central, que está efectivamente flotando, es en este momento, y es un precio de 1.200, o el que sea, no importa, porque lo importante no es el precio, lo importante es que finalmente flote y en consecuencia sea reflejo de realmente de la economía. Me extendí un montón en la pregunta que me hiciste, pido perdón por eso, pero sí marcar eso, de que finalmente lo que estamos viendo es histórico en la magnitud de que Argentina logró finalmente unificar el tipo de cambio, si querés por cuarta vez desde la creación del Banco Central, pero por primera vez está flotando. Por primera vez este precio que tenemos es reflejo de la interacción del sector privado. Bien, bueno, sería un montón de cosas para poder tocar de todo lo que dijiste, pero concentrándonos en la parte más coyuntural, o sea, ¿para vos estuvo bien el diseño de este nuevo esquema? ¿Te parece que es consistente? ¿Te parece que, dada los problemas que tiene Argentina y cómo venía el modelo hasta marzo, fue una buena decisión? Pues, sin duda, sin salir de donde veníamos. Después, obviamente, un partido se puede, imagínate, vas 5-1, bueno, lo vas ganando, te metieron un gol, sí, lo vas ganando. Evidentemente, los resultados que se lograron en este momento, seguramente no fue una goleada en el sentido, o sí, o te metieron goles, no voy a ese punto, sino que voy a que lo que está logrando Argentina en este cuarto intento de salir del modelo corporativo, lo está logrando con primera vez con equilibrio en las cuentas públicas, que ese es el secreto de todo. Porque ni Frondizi tuvo equilibrio en las cuentas públicas, ni Menem tuvo equilibrio en las cuentas públicas, menos Macri que tuvo equilibrio en las cuentas públicas. Javier Milei sí tiene equilibrio en las cuentas públicas. Y eso es la gran diferencia y lo que le da chances de que, de que económicamente te da el plafón necesario para que finalmente funcione. ¿Por qué? Porque el equilibrio en las cuentas públicas permitió por primera vez en la historia argentina apagar la maquinita, es decir, apagar la emisión monetaria. Y por lo tanto, si vos no emitís pesos, si no hay pesos para que te corran, directamente el dólar no va a subir porque no hay pesos para que te empuje. Pero no porque se seca la plaza, o así. Obviamente, después de la gran emisión monetaria durante el último año de Alberto Fernández, el último año en el plan platita, si querés, y bla, 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 hizo una borrachera inflacionaria de una emisión monetaria equivalente a 13 puntos del PBI. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, más de 70.000 millones de dólares. En pesos equivalente al tipo de cambio oficial por 70.000 millones de pesos, de dólares. O sea, una borrachera inflacionaria, todo para financiar primero el gran déficit cuasi fiscal que tenía, que nota al pie, la hiperinflación también, Argentina llegó a la hiperinflación también por el déficit cuasi fiscal. Así que Argentina ya estaba a las puertas de esa gran emisión monetaria, te dejaba ya a las puertas de una nueva hiperinflación, a punto tal que Alberto Fernández se fue con 200, 300 puntos de inflación interanual, pero ni países en guerra tienen ese nivel de inflación. Ni Ucrania en este momento, defendiéndose de la invasión rusa, tiene un déficit fiscal o una emisión monetaria de esa magnitud, o Israel defendiéndose de terrorista tiene un déficit fiscal de esa magnitud. Para que tomemos dimensión que Argentina tenía déficit fiscal como para financiar una guerra, como si estuviera viviendo directamente una guerra, para que tomemos dimensión de lo que vivimos en el último año, la historia de los 3 ceros que le sumamos a la moneda argentina, ¿no? Del 1-1 al 1.000-1 o al 1.200-1, 3 ceros que le sumamos, no hay nada más que por el último año. Fue una historia de volver a poner
en funcionamiento el viejo modelo económico corporativo, que como no arranca nunca la economía con ese modelo porque está lleno de restricciones, el político, como no quiere perder poder, aumenta el gasto público y después busca cómo financiarlo. Si es aumentando los impuestos, si es reventando reservas como Cristina, si es expropiando también como Cristina o el kirchnerismo, las AFJP, la YPF, expropiaciones varias, o si es a lo último como Macri era tomando deuda. Bueno, hoy el desarme de este modelo económico es ya que se logró equilibrio en las cuentas públicas y, por ejemplo, el rebote económico que estamos viviendo hoy es por primera vez sin empuje del Estado. Argentina está en este momento creciendo al 8% y por primera vez es sin nada, porque de hecho todavía sigue el ajuste y la motosierra, o como lo quieras llamar, continúa, por lo tanto, todo el empuje, el 8% interanual que está hoy rebotando en la economía, es todo virtud del sector privado. Ahí, bueno, yo para matizar un poquito y te pregunto, ¿vos crees que solamente alcanza con superávit fiscal? Digo esto porque de los varios ejemplos que pusiste, uno puede pensar, primera cuestión que, digamos, la convertibilidad de los primeros años hubo superávit, después apareció el déficit. Toda la época del 2003 al 2008-2009 tuviste superávit fiscal en el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, digo, me parece el caso que se cita siempre de Chile en el 82, ¿no? Que también con superávit fiscal terminó una crisis cambiaria. Digo, ¿no crees que hay algún otro elemento o el contexto que depende de cada país, cada situación, que te lleva a que no alcance solo con el superávit fiscal? Te hago dos comentarios. Si en el arranque de los 90 el gobierno nacional tuvo superávit fiscal, pero fueron por las privatizaciones, no por el flujo, no por el cierre. Y después Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, pero fue justamente porque no pagaba la deuda. O sea, si no paga lo que corresponde, si un gobierno entra en default, obviamente se empieza a ahorrar de repente 2-3 puntos de interés de la deuda y en consecuencia te aparece el superávit fiscal. Entonces, no es genuino ni el de las privatizaciones. De hecho, en los 90 se restaba, para saber cómo andan las cuentas públicas, se restaban las privatizaciones, y el de Néstor Kirchner estaba en default. Ni siquiera cuenta como algo que pueda sacar pecho. Nada más que una Argentina que había declarado el default no pagaba la deuda, y por lo tanto sí, te sobraban unos mangos. Si tenías que pagar la deuda no te alcanzaba. Bueno, unos mangos igualmente para pagar al menos los intereses, algo todavía había. Bueno, y aparte... eso por eso el equilibrio en las cuentas públicas de hoy, que es histórico, que nunca se logró, porque no es vendiendo empresas públicas o declarando el default de la deuda. Hoy genuinamente el Estado tiene equilibrio en las cuentas públicas, pagando la deuda pública, sin vendiendo empresas. Entonces, eso sí es histórico. Y eso sí, y a tu pregunta que vos decías, ¿alcanza con eso? No tengas duda que es la base de todo. Pero aparte es algo que también en el relato que nos metieron en la cabeza, si querés, ya más... Argentina hizo esa forma de hacer keynesianismo a la bruta durante tanto tiempo que, ojo, que solo es aplicable en países totalitarios. ¿Qué cosa? El keynesianismo a la bruta, el keynesianismo a la Keynes, no tengo duda que solo se puede aplicar en... Pero la política de Keynes se aplicaron en todo el mundo, obviamente en un contexto histórico, sí. Pero digamos del 35 al 65, 70, no. En la gran mayoría de los países del mundo se aplicaron ideas keynesianas, del famoso estado de bienestar, digamos. No sé si le voy a dar a él, al Keynes, el estado de bienestar. El liberalismo también puede tener un gran estado sin necesidad de avanzar sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Puede tener un estado grande? No tenga duda. ¿El liberalismo? ¿Sí, para vos sí? De hecho, el liberalismo es quien creó el Estado. Directamente, el Estado que hoy conocen, no siempre ponemos de ejemplo los países nórdicos. Bueno, ¿qué duda hay de que ese nivel de Estado es un Estado que no avanza sobre los derechos individuales de los ciudadanos? Para nada. ¿Qué deja crear valor al sector privado, recauda y después con lo que recauda, bueno, hará lo que quiera con su gasto público, mientras la sociedad lo quiera financiar. Pero acá invertimos los términos. Acá directamente cuando decimos estado de bienestar, a la lectura de Latinoamérica, si querés, el estado de bienestar tiene el derecho a pisotear las libertades de los ciudadanos.
El estado de bienestar supuestamente es el control de precios, el control de importaciones, el control de cambiario, el reviente de la moneda. A eso los latinos le llaman supuestamente estado de bienestar. Eso es directamente fascismo, no es estado de bienestar. El estado de bienestar, si querés, a la nórdica, es vos hacés lo que el sector privado no pierde ninguna de las libertades constitucionales, absolutamente nada, no pierde nada de las libertades, y justamente como tiene tanta libertad puede generar tanto progreso, y como tiene tanto progreso puede pagar impuestos, y después el Estado termina siendo grande, pero o si querés, brindando muchos bienes y servicios. Pero voy al punto conceptual. Ese Estado es gracias al capitalismo. Ese Estado gigante, si querés, ese Estado que brinda muchos bienes y servicios, es compatible con las ideas liberales, a punto tal de que ese es el Estado que respeta al ciudadano, no que avasalla las libertades de los ciudadanos. No, está bien, pero ahí hay digamos, si querés, un contrapunto con un enfoque más libertario, ¿no? Como el de Milei, que directamente aboga por un Estado muy chico, directamente la desaparición, ¿no? No diciendo que hay que eliminarlo directamente, pero sí una tendencia hacia. Me parece, está bien el punto, pero no, es distinto de lo que plantea un libertario. Sí, el liberal, si querés, más de escuela clásica, ¿no? De neoclásico, como supuestamente en su badaje teórico existen las fallas de mercado, en las fallas de mercado siempre encuentra la excusa para meter más Estado. Entonces, el libertario la supuesta falla de mercado para el libertario no existen. Lo que llaman falla de mercado, de hecho, es injerencia seguramente del Estado, que hace fallar, y entonces quieren sacar un clavo con otro clavo. Quieren inventar más regulación sobre la regulación. Entonces, por ejemplo, el liberal clásico, o más neoclásico, habla dentro de la falla de mercado, te dice la externalidad. Bueno, el libertario te dice, no es que hay externalidad, sino que no están bien asignados los derechos de propiedad. Asigná bien los derechos de propiedad y vas a ver que las externalidades desaparecen. Te doy un badaje conceptual de cómo el libertario va que, si querés, la escuela neoclásica le deja abierta la puerta en algunos rubros a la injerencia del Estado, y el libertario no, y por eso se habla más de un Estado minarquista en el sentido más chico. Y después está el anarcocapitalismo, que para mí el anarcocapitalismo no es de la escuela liberal. Y de hecho, para mí se cuelgan de los trapos, el anarcocapitalismo, en mi lectura, se cuelga de los trapos de la escuela austríaca, que obviamente al abogar de una economía, un Estado chico, porque no es necesario que se metan temas, porque no es necesario, y si cuando se mete lo hace mal, claro, ahí el anarcocapitalista se cuelga de eso y dice, listo, yo hago bandera con estos muchachos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque jamás leí algo de Hayek o de Mises hablando de directamente abolir todos el Estado. Yo recién te decía que el Estado lo inventaron los liberales, no tengo duda de eso, pero justamente para defender la propiedad privada. Porque si vos no tenés propiedad privada, en consecuencia te desaparece el Estado, te desaparece el capitalismo. ¿Capitalismo qué es? Capitalizar. Bueno, para capitalizar tengo que lo que voy trabajando y voy generando, esto es mío, ¿no? Por eso es capitalismo. Si no hay un Estado que diga de quién es cada cosa, te desaparece el capitalismo. Entonces, por eso te digo que el capitalismo necesita del Estado, sí o sí. Por lo menos mi lectura. O si querés, en una lectura incluso austríaca. El austríaco achica el Estado en la magnitud suficiente de, muchachos, dedíquense nada más que a esto. Propiedad privada, cuidar las libertades individuales, ¿no? Cuidar las fronteras, lo mínimo indispensable. Pero el anarcocapitalista ya directamente considera al Estado en cualquier magnitud como parte del problema. Mientras que el austríaco considera, o si querés, el liberal clásico, el neoclásico, no, considera que hay un nivel que el Estado cumple un rol en la economía. Pero así como, imagínate hoy los adultos, cualquier adulto a la hora de almorzar, cenar, toma más de cenar, un vasito de vino. Bueno, un vasito de vino hasta te ayuda a la digestión si querés. Ahora, si le das al pico a la botella, evidentemente vas a pasarte de rosca y vas a generar que, en vez de ser beneficioso, vas a generarte un problema. Bueno, hay un nivel de Estado que genera problemas.
ese nivel de Estado es el Estado presente que nos vendieron en la cabeza los argentinos. Ese nivel de Estado, no, dale que va y aumente el gasto público y el Estado tiene que tener aerolíneas y tiene que tener obras sociales y tiene que tener esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y muchachos, ¿y quién financia todo esto? No te preocupes, a todos estos vendepatria le decimos que le vamos a sacar con impuestos le vamos a sacar todo porque el primero la patria y bla, bla, bla. Bueno, listo, vos haces lo que quieras, pero hay 200 países, se te van a ir. ¿O cuántos empresarios ya se fueron de Argentina y tributan en otro rincón del país o en otro rincón del mundo? Entonces, hay un nivel de Estado que es ridículo y ese nivel de Estado es el que tuvieron los argentinos, si querés. Por eso ahora empezamos el desarme del Estado y vos decís, che, pero encima reactiva la economía. ¿Estamos en la curva del Laffer del Estado? Bueno, estamos en la que nos pasamos de rosca, tanto de rosca que si vos achicás el Estado, la economía rebota. Igual ahí, digamos, porque me parece que está buenísima la discusión sobre todo de que muchas veces se pierde, ¿no? Esto de que ahora parecería que liberal es ausencia completa de Estado o que no existe el Estado. Porque hay algunas cuestiones que digo, quizás a ver si coincidís conmigo en esta distinción entre liberal, ¿no? Liberal clásico, como decías vos, o libertario, no sé, con 2 o 3 ejemplos que pasamos, que uno fue el tema de, no sé, cuando Milei tuvo que responder, digo yo, porque me parece que está obligado a decir que está a favor de la venta de órganos. ¿No? Por ejemplo, o Bertie Venegas Lynch diciendo que está bien que un nene de 8 años labure y que no estudie. Digo, a mí esas cosas me parece que es importante aclararlas y distinguir, porque yo creo que un liberal no te diría ninguna de esas cosas. En el sentido de que vos hay ciertas cuestiones que decís, che, mirá, la libertad del individuo tiene algún límite. En el sentido de que una persona está muriendo de hambre, no puede decidir por voluntad propia. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, esa distinción, ¿vos la compartís, no la compartís? ¿Crees que siempre prima el individuo? ¿Cómo lo ves? Voy al punto de que no puedes hacer nada que le saque las libertades al individuo. O sea, hagamos de todo, pero nada puede avanzar. ¿Viste? Mi derecho termina, ¿no? Sí, donde arranca del otro. Donde arranca del otro, bueno, eso tiene que primar siempre en el análisis. Entonces vos decís, no, yo quiero tener las industrias de Tierra del Fuego y por lo tanto vamos a sacarle los subsidios a uno, vamos a sacarle plata a alguno para darle a los empresarios al otro. Y también le vamos a sacar los derechos al consumidor de que pueda elegir producto más barato. Pero pará, hermano. Porque al finalmente vos lo único que estás repartiendo son privilegios. Vos no tenés una política industrial. Vos repartís privilegios. Porque vos fíjate que acá lo que llaman política industrial es una política de directamente repartir privilegios. ¿El privilegio de cuál? De que vender en este país el único que vende productos soy yo. Y a costa, porque vos decís, bueno, pero si a mí no me afectó. Sí, no, a vos te afecta porque vos sos el principal, vos sos la carne de cañón. El que va a financiar todo esto sos vos. ¿Por qué? Porque finalmente es el argentino el que paga la ropa más cara, es el argentino el que paga los autos más caros, es el argentino el que paga los electrodomésticos más caros, es el argentino el que paga no todo mucho de lo que llamaron política industrial, es finalmente sacarle derechos al consumidor para dárselos finalmente a otro tipo que ni siquiera lo conoce. Pero voy a ese punto. Dale. Porque vos haces lo que quieras con el Estado, pero no puede nada de lo que propongas como política puede avanzar sobre el derecho individual. Nada. No, porque porque en Argentina se entiende la política industrial, por ejemplo, ¿no? Esta idea de apertura económica. No, porque la apertura económica le va a destruir puestos de trabajo. Primero que es un verso. De hecho, los países más abiertos tienen más empleo que los países cerrados. Entonces hay que entender que en Argentina la política industrial, la idea de cerrar la economía jamás fue para cuidar el empleo colectivista, con una mirada colectivista. Nunca fue eso. El objetivo de cerrar la economía es cuidar el kiosco de alguno, punto. Ahí termina toda la historia. Y encima es en desmedro de las libertades de los propios consumidores y en consecuencia de los propios ciudadanos. Es el Estado diciendo vos podés producir acá y vender a estos, pero estos no van a tener el derecho de consumir en otro lado. Te tienen que comer de la mano a vos. Entonces, nada, pará, hermano. Entonces eso no es Estado presente, eso es avivada. Eso no es política industrial, eso es reparto de prebendas. Entonces, vos, en los detalles está el diablo, ¿no? Bueno, ahí se nota mucho. Y Argentina compró un buzón entero. Y no en las últimas 2 décadas. Hace 8 décadas que
¿cómo puede ser que Argentina es el único país que tenía todo para ser país desarrollado y terminó siendo menos que con salario de $300 hace menos de un año y medio atrás? O sea, el deterioro que tuvo la Argentina fue brutal porque el modelo económico que finalmente le apostó a Argentina en los últimos 80 años fue ridículo dentro de esto de que la Argentina no está aprendiendo lo que es el liberalismo directamente. Directamente estamos tan cegados con la cultura keynesiana tuvimos en lo económico, ¿no? Yo soy economista, entonces yo lo limito bastante las cuestiones a mi expertise, porque si no hablo de lo que no sé. En lo económico, claro, estuvimos tan cegados con el keynesianismo, con una mirada si querés, de centro-izquierda, ¿no? Del progresismo, ¿no? Pero absolutamente todo el arco político de Argentina, y me limito obviamente en los periodos democráticos, si los peronistas son de centro-izquierda, si los radicales son de centro-izquierda, y dejándolos para no poner otros nombres más fuertes, ¿no? Cerrémoslo en progresista, centro-izquierda. No conozco país desarrollado, de hecho es evidencia empírica, los países desarrollados tienen un equilibrio entre cultura republicana y cultura socialdemócrata. Si querés, centro-derecha y centro-izquierda, ¿no? En los países emergentes en particular, y en Argentina, que es lo que más queremos analizar, fue siempre en los últimos años nada más que dos partidos de centro-izquierda, peronistas y radicales, ¿no? Los dos se pelearon a ver quiénes son los verdaderos socialdemócratas. Y le dejo la bandera que se peleen de la socialdemocracia porque dentro de la bolsa de la centro-izquierda, incluso el PRO se pelea a lo último. ¿El PRO centro-izquierda? No. Hasta el PRO en lo último se decía, de hecho hoy en esta, obviamente siempre podés correr a alguien por derecha, en el sentido, bueno, está acá, yo me pongo 1 metro acá y entonces estoy de derecha de alguien. Pero hasta el PRO a lo último, hoy en estas elecciones está diciendo que no es necesario un ajuste en la ciudad. Mientras cuando patentes, el impuesto a las patentes en Buenos Aires son $1.000 anuales y en Miami son $30. Hermano, ¿cómo que no hay que hacer un ajuste? Tenés que bajar todo. Lo suficiente como para tener la patente como en el resto del mundo. ¿Cómo los argentinos naturalizamos que pagar patentes son $1.000 por año? Pero bueno, yo te decía que Argentina está aprendiendo de lo que es la cultura liberal porque tuvimos una endogamia de ideas de nada más de centro-izquierda, donde todos se peleaban por quién era la verdadera representación de la socialdemocracia en Argentina. Y te digo nuevamente, dentro de la gran bolsa de gato que es la centroizquierda, la socialdemocracia es la única que es compatible con la democracia. De hecho, mucho de la socialdemocracia casi que nace con la caída del muro de Berlín, justamente porque son excomunistas o exsocialistas que terminan, tras la caída del muro de Berlín, se reinventan con el término socialdemocracia, que tienen que poner en el nombre que son democráticos, socialdemocracia, tienen que poner en el nombre sin intentar claudicar o intentar compatibilizar con las ideas socialistas. Porque socialismo y democracia nunca funciona. De hecho, el comunismo es directamente salir a expropiar, o sea que ahí no hay democracia. Pero fíjate que la socialdemocracia intenta juntar dos palabras que no cuajan. O sea, tienen un problema de base hasta en el nombre de socialdemocracia. No existe. No puede ser socialista y democrático a la vez. No hay manera. Ahí igual vos, porque vos decías esta cuestión de que estamos conociendo el liberalismo. Sí. Y yo te digo, un miedo, que este es un miedo, digamos, que personal, pero digo, sí, quizá vos decís, como nos pasamos de rosca con mucho Estado, sí, el miedo ahora es que nos pasemos de rosca, ¿no?, con un liberalismo muy extremo. Claro. Y por eso también quería hacer el énfasis en estas cuestiones de, bueno, hasta dónde tiene que estar el Estado, hasta dónde no. Porque como vos bien decías, esta cuestión, digo, creo que es importante que la gente entienda que el liberalismo tiene diferentes escuelas, diferentes ramas y tenés visiones más extremas que otras. Claro. Volviendo a lo que te decía antes, digo, está clarísimo que el Estado, digamos, para vos no funciona. Pero vos crees que que el Estado actual no funciona. Sí, no, digo, que el Estado actual de Argentina, como lo quieras llamar, ¿no? Sí. Pero digo, este nivel de Estado, okay, no es una observación mía, es un hecho empírico. Bien. Argentina no crece hace 8 décadas. No, está claro. Pero la pregunta es, ¿pero crees que solo con el mercado alcanza? Digo, ese es el punto, ¿no? Sí. Hay algunas cuestiones que no sé,
volviendo a lo que charlábamos antes, el tema de una meritocracia, ¿no? Uno puede decir, está a favor de la meritocracia. Ahora, cuando vos ves el nivel de desigualdad que hay, creo que tiene que haber un rol ahí para el Estado. No sé si coincides o no, pero digo, No. una persona de hogares muy bajos, sabiendo todas las cuestiones, los problemas que están recontra medidos y estudiados, de las dificultades que tenés, que son, digamos, externas a la persona, ¿no hay un rol ahí para que el Estado tenga? Por supuesto que hay un rol. Sí, Okay. en lo personal no tengo duda. Primero, yo no hablo en representación de nadie más que de mí, No. Pero voy al punto de que justamente fue que Argentina le empezó a poner en esa mirada tan progre roles al Estado que después eran totalmente infinanciables, que directamente mataban la propiedad privada o la posibilidad de hacer negocios, que hace inviable la economía directamente y por lo tanto hace inviable la posibilidad de hacer negocios y por lo tanto el ciudadano no encuentra más que refugio que en la dádiva del Estado y después, claro, el político dice, acá yo los tengo a todos comiendo de la mano. Porque aparte entramos en ese círculo que es completamente perverso. Es el Estado el que destruye si querés, la posibilidad de hacer negocios y después es el Estado que dice, bueno, no te preocupes, ahora vas a vivir de mi de las dádivas. Ese Estado yo no quiero. Entonces, el Estado, el que ayude al ciudadano que lo necesita, en el marco de alguna dificultad personal, por supuesto, y de hecho sucede en todos los países liberales desarrollados sucede eso. Lo que hicimos en Argentina fue que todo el mundo tiene que estar subsidiado. O no estábamos subsidiando las piletas climatizadas. ¿Por qué llegamos a ese nivel de delirio económico? De destruir el sistema energético para poder subsidiar piletas climatizadas. ¿Por qué llegamos a ese delirio? De destruir el sistema de precios, destruir el sistema de precios en la economía, que funcionen los precios. Recién te estaba diciendo que por primera vez vemos flotar la moneda en Argentina y por lo tanto que por primera vez empieza a funcionar el sistema de precios en lo que es la representación de la moneda al tipo de cambio. ¿Por qué el argentino acepta la destrucción total del sistema de precios y tuvimos un par de ridículos en funcionarios públicos que hablaban de que todo precio es político y por lo tanto destruir el sistema de precios en la economía es justamente destruir la posibilidad que haya empleo y trabajo en la economía? Porque supongamos esta tasa o algo más caro, ¿no? Una notebook. De repente aparece el Estado y te dice, no, como todo precio es político, vos sos el dueño de la notebook, vos vas a estar obligado a venderme a mí esa notebook a $1. Es decir, no, hermano, a mí no me conviene. Acá hay 2 puntos que no entendiste. Primero, la notebook es mía. Y segundo, si la voy a vender, el precio lo pongo yo. Y de repente un burócrata de turno que nos gobernaban decía, no, hermano, vos no estás entendiendo cómo es la cosa. Primero, lo que es tuyo, vamos a ver si es tuyo. Y si lo vas a vender a este precio, al que yo te digo. Y vos decís, bueno, listo, entonces no vendo, ¿no? Pero imagínate ahora si hacías ganado, y vos tenías ganado. Entonces, ¿qué hacían acá el kirchnerismo? El kirchnerismo le decía al que hacía el ganado, te estoy poniendo en algo pedecéreo que la biología hace que tenga un límite. Sí, los tipos te decían, no, vos tenés que, al mercado externo no podés exportar más, y al mercado interno tenés que vender a este precio. Y decís, no, bueno, entonces yo no juego. Listo, se te van a morir todas las vacas. Entonces vos fíjate a la locura donde íbamos cuando te decían que todo precio era político. Es un avance sobre las libertades y es un avance primero sobre la propiedad privada. Como es un avance sobre la propiedad privada, es un avance sobre la Constitución. Para hacer eso, ese comunismo explícito de política económica que fue, ¿no? Yo te puse 2 ejemplos y fue toda la economía así. Para hacer ese comunismo explícito, o si querés, ese fascismo explícito, porque eso es parte de la política, ese control sobre absolutamente todos los bienes los va a dirigir desde la poltrona 5 lunáticos, eso es bien fascista. Fascista literalmente en política económica, te estoy diciendo, así se manejaba Mussolini la economía. En consecuencia, manejar eso es directamente, muchachos, tienen que cambiar la Constitución para poder hacer esas cosas. Tienen que decir que no existe más la propiedad privada y que el ciudadano no tiene derecho a comerciar libremente. Entonces, igual fuimos a esa locura y de repente el salir de esa locura, no sé por qué a los argentinos les da miedo. No, déjame el Estado. Pará, hermano, ¿qué Estado me hablas? Ese, el fascista, ¿querés? Es el desarme de una forma. Argentina considera que Argentina,
gran parte de los argentinos nos creemos de que esa forma de hacer economía, o sea, la economía al estilo fascista, es ese estado presente. Estamos todos chiflados. Igual ahí, digo, déjame decirte algo, porque para mí las palabras son importantes. Asociar una manera de hacer economía con un Estado fascista me parece que es un reduccionismo muy importante. Creo que el Estado fascista tiene un montón de aristas mucho más complejas y mucho más violentas y graves que solamente la parte económica. Entonces, que un Estado democrático con un montón de libertades civiles lo asocie simplemente por la cuestión económica al fascismo, me parece que es exagerado. Está todo bien, pero no, comparto con lo que decís. Entonces, comparto con lo que decís, pero eso no implica y no quita la realidad de que Argentina en política económica hicimos muchísimas décadas. No es el kirchnerismo esto, décadas. No, está bien, décadas que la Argentina hizo llamar intervencionista. No es intervencionista, no. Porque es como te dije en un momento, si querés en 1930, 1940, un montón de países hacían eso y había un montón de países que ni siquiera tenían democracia. También en ese periodo. Este milenio, hacer eso es una locura. Está bien, pero el nombre para mí importa y es un nombre que es, no, que para mí también importa. Bueno, pero creo que sea eso el nombre. Pero bueno, no importa. Está bien. Ese control que vivimos los argentinos, no tengas duda que parte es una copia colcada del fascismo italiano. Que vos decís, el fascismo italiano es mucho más que eso, no tengo duda, pero yo me limito al análisis económico. ¿Cómo puede ser que nos dé repulsión muchísimas cosas del fascismo italiano, pero a la hora de la política económica ahí lo abrazamos? ¿Por qué? Porque me parece que son dos cosas distintas. Pero bueno, para cerrar, porque siempre hay cosas que son preguntas que le hacemos a todos. Primero, 2 o 3 economistas, ya sea teóricos que leíste o con lo que trabajaste, que a vos te inspiraron, que te sirvieron para la formación de tu carrera. El mejor economista, bueno, te digo 2, ¿no? El mejor economista de la historia es por lejos Mises. Pero por lejos. O sea, el fundador, si querés, de la escuela austríaca, es el mejor economista que leí. Cada párrafo que leo digo, wow, y encima cuando tomás el contexto que lo escribió o la década que lo escribió, decís, este tipo estaba un siglo adelantado. O sea, eso, el mejor economista, si quieren leer algo, lean a Mises. Después está su discípulo Hayek, que Hayek es muy bueno, pero no le llega ni, en lo personal no le llega ni a los talones. No quiero ser, es un genio, pero lo que pasa es que lo idolatro demasiado a Mises, si querés. ¿Algo para recomendar de Mises? ¿Algún texto, algo que mira, hay un libro que me fascina y que de hecho es casi justamente porque Mises peleaba contra la tercera posición. ¿No? Justamente Mises escribía y quería demostrar que la cultura keynesiana, ¿no? Esta intervención violenta del Estado, que ya verás, para mí ese nivel de intervención es violento porque, como charlábamos recién, violenta libertades y violenta la Constitución. Bueno, Mises atacaba mucho eso y intentaba mostrar cómo el fascismo italiano no era que la tercera posición, por lo tanto, el fascismo italiano conducía sí o sí al socialismo. ¿Por qué? Porque justamente como la economía se empieza a estancar, intentan sacar un clavo con otro clavo y vas a terminar finalmente en una abolición completa de las libertades de los individuos. Es el camino a la servidumbre, si querés, de esta forma de entender la economía. Pero después, el otro economista que obviamente me fascina y es mi cara dentro de Twitter, que es Milton Friedman, porque Milton Friedman justamente también fue un gran batallador, el que le dio la batalla cultural directamente a nivel mundial. Nadie logró, no es el mejor economista en mi análisis, pero sí fue por lejos el que mejor dio la batalla cultural. Incluso dio la batalla cultural incluso mejor que Mises, incluso mejor que Hayek. No, fue mucho más conocido. Yo creo que justamente. Y fue que Milton Friedman logró que el mundo abandone finalmente la cultura keynesiana, salga por lo tanto de todas las intervenciones económicas que proponía el keynesianismo, finalmente baje la inflación también, en parte porque se abandonan los países desarrollados, salían de toda la cultura keynesiana, pero fue principalmente el gran batallador, el que dio la batalla, si querés, en el último siglo,
que dio la batalla cultural para que el mundo vuelva, si querés, a una corriente más clásica y abandone toda la cultura keynesiana, que si recién los argentinos estamos recién ahora abandonando la cultura keynesiana, mirá lo tarde que llegamos, que Milton Friedman lo logró en los 70, lo logró hace ya varias décadas atrás, y los argentinos que tenemos un rezago notable en materia económica, brutal directamente, copiando en vez de los países desarrollados, hasta hace muy poco estábamos copiando las dictaduras, lo cual te pinta de cuerpo entero la locura macroeconómica que estábamos viviendo. Pero bueno, en esos dos, uno en lo académico, Mises en lo que es batalla cultural, Milton Friedman. Bien, y la última, cortita porque estamos quedando sin tiempo, de tu paso, digamos, por la facultad, en términos también laborales, ¿qué le recomendarías a los estudiantes que tenemos ahí enfrente, que nos están viendo, digamos, de tu experiencia y volviendo para atrás? ¿Qué cosa le recomendarías? ¿Qué cosa diría distinta cuando vos estudiaste? ¿Qué recomendarías? Sí. Mira, amo la UBA porque fue quien me dio la formación, también, y en ese contexto, en esa situación, me animo a decir, la UBA está quedada en el tiempo, en lo que es análisis económico. O sea, no puede ser de que cuando salí de la UBA, yo sentí que la verdad que salí con el título de economista en una mano y con el póster de Keynesian en la otra mano. Es directamente, por lo menos en el tiempo que yo estudié, ¿no? Fue brutal. El achaque, no sé si era porque yo estudié justo post-2001 y todas estas cuestiones, el contexto hace también un montón, pero todo lo que era la cultura liberal era mala palabra, que hasta hace muy poco era así en Argentina. Todo lo que era liberal era mala palabra y así se enseñaba también en la facultad. O sea, era hoy, fíjate que de repente, gracias a la batalla cultural que se está dando, la palabra liberal dejó de ser un estigma. Es increíble. Entonces, no sé por qué, si querés, a mí me dio la sensación de que cuando yo estudié economía, recontrapasado de rosca con todo lo que son naturalizándolo, los controles de todo tipo, naturalizando que la forma de hacer economía es interviniéndola, naturalizándolo casi, y así, por eso después los economistas creen que son dioses que pueden, ¿no?, desde un escritorio designar qué sector hay que lograr la producción. No, déjame porque vamos a incentivar este sector económico o este sector económico, sin decirte que en el camino de todas esas decisiones de qué van a incentivar, porque van a hacer política industrial, en el camino se van a comer libertades de ciudadanos, por el camino van a dejar un tendal de libertades. Van a decir, no, pero mirá la política industrial que logramos, ¿no? Yo creo que igual también depende del contexto. Dudo que hoy siga siendo igual, no sé, quizá después. Bueno, sí, ya. Pero bueno, con esto terminamos. La verdad que te agradezco muchísimo. Como decía antes, está buenísimo poder tener todas las voces de la economía, diferentes corrientes y tener la posibilidad de charlar con alguien bien liberal, como vos, y que presente su visión de las cuestiones económicas. Así que muchísimas gracias. Por favor, cuando quieras repetir. Dale.